Hola a todos. La historia de hoy está relacionada con mi trabajo y con dos pueblos de Extremadura. Por un lado, la Codosera y por otro, el pueblo que me ha acogido, Cañaveral. Tengo la fortuna de trabajar en un museo, concretamente en el Museo de Santa Cruz, en Toledo. Se trata de un antiguo hospital del siglo XVI, aunque en aquel entonces un hospital, además de ser un sitio en el que se trataba de curar a los enfermos, era también un lugar en el que se acogía a niños expósitos. Se construyó por cuenta del cardenal Pedro de Mendoza sobre lo que había sido el palacio del último rey musulmán de la Taifa de Toledo, y del que quedan algunos restos como la cuba, un pequeño salón que alberga en la actualidad la llamada Capilla de Belén, que conserva unas bellísimas pinturas de estilo gótico tardío. Esta historia se inicia por un correo electrónico que recibimos en el museo en el que una mujer británica ofrecía en donación un magnífico grabado de finales del siglo XIX que reproducía la fachada de nuestro museo. Una vez aceptada la donación, tuve la fortuna de acompañar al director a recoger el grabado a la Codosera, junto a la raya de Portugal, en el norte de Badajoz. Nos recibió en una gestoría de la localidad una mujer de cerca de 90 años, con una vitalidad desbordante y unos enormes ojos azules, que tenía una casa cerca de la Codosera, y nos contó que el grabado que nos donaba permaneció en una de las paredes de su casa de Londres desde que era niña hasta el momento de traerla a España, con la idea de entregarlo en el museo. Por otro lado, el Museo de Santa Cruz tiene un importante lazo con Cañaveral que os explico ahora. La azulejería de Juan Florís, que representa a Santa Marina y que formó parte del altar mayor de nuestra iglesia, fue restaurada en el taller del Museo de Santa Cruz de la mano del experto Miguel Bonache, que ha restaurado, entre otras cosas, pues la yesería del Salón Rico del Corral de Don Diego, aquí en Toledo también. Tuve la fortuna de ser testigo de este proceso pues de forma exhaustiva, puesto que visitaba el taller casi todos los días para ver la evolución de los trabajos. Esta azulejería tiene una gran importancia para el desarrollo de lo que luego fue la cerámica de Talavera de la Reina, pero eso es otra historia. También hay una ligazón con Cañaveral, puesto que Antonio Canales y su familia visitaron nuestro museo y también lo visitaron miembros del Club de Lectura del Cañaveral en un día estupendo que pasaron aquí con nosotros. Bueno, ahora os dejo con la responsable de didáctica del Museo de Santa Cruz, María de Arce, y el periodista de la emisora de la cadena SER en Toledo, Carlos Abengózar, en una sección semanal que se dedica a los pequeños secretos de nuestro museo. Un abrazo. Como cada viernes, arrancamos este mes de febrero, lo hacemos en el Museo de Santa Cruz. María Arce, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por recibirnos en un rincón que nos gustó muchísimo, que yo creo que lo vamos a visitar, si no cada semana, desde luego al mes alguna vez sí, que es el de las novedades de Santa Cruz. Pues sí, claro, ya te dije que está lleno de pequeños tesoros y piezas que normalmente no están expuestas al público. Uh-huh. Mira, hoy te voy a enseñar una pieza que además tiene un valor así sentimental también. Es un grabado que nos ha donado al museo una mujer británica que se llama Carol Ann Weeks, y es un grabado de un artista escocés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llama Andrew Fairbairn Affleck. Y este hombre, pues, aunque nació en Escocia, vivió casi toda su vida en Londres, pero es uno de estos viajeros románticos de finales del XIX, de principios del XX, que se dedicó a recorrer pues distintos países de Europa, estuvo en Italia, en Francia, en Bélgica y, por supuesto, también aquí en España. Y entonces, pues, en España buscaba esos paisajes nostálgicos, esos edificios sugerentes, esas ruinas. Y, bueno, pues recaló en Toledo y mira, pues aquí tenemos este grabado, que es un aguafuerte, que, bueno, pues aparte de por la técnica, nos interesa mucho pues por la temática. Representa justamente pues la portada del Hospital de Santa Cruz, que hoy es el Museo de Santa Cruz, como todo el mundo sabe aquí en Castilla-La Mancha. Que aunque evidentemente la reconocemos en el grabado, pero que digamos que tiene elementos muy diferentes a los que nos encontramos hoy en día. Sí, bueno, claro, se reconoce perfectamente que es el Museo de Santa Cruz, es una portada inconfundible, pero es cierto que, bueno, pues los personajes que aparecen son personajes pues de la época y hay algún elemento arquitectónico que hoy día no está, ¿no? Que estaba, pero vamos, por lo demás es idéntico, es la misma puerta
y son los mismos relieves, las mismas esculturas, las mismas ventanas que hoy se ven en la puerta del Santa Cruz. Fíjate que la técnica que utilizaba este hombre es una técnica que en su día pues fue muy novedosa, porque él consigue unos contrastes importantes de zonas claras y zonas oscuras dentro del grabado, y esto lo consigue limpiando la plancha de una manera especial. Los aguafuertes se hacen con ácido, ¿no? Que corroe una plancha de zinc, y sobre esa plancha se entinta y de este modo pues también luego esa tinta se pasa a un papel, ¿no? Y entonces él consigue estos contrastes. Realmente este grabador, este artista, participó de esta corriente que renovó el grabado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en general en Europa y en Estados Unidos también. Y luego, bueno, me interesa un poco también destacar la figura de él como viajero, porque, bueno, pues en España, antes del turismo, antes de esta gran actividad económica que hoy compensa nuestra balanza comercial y es tan importante también en esta ciudad, ¿no? Pues hay que ver que, fíjate, durante los siglos XVI, XVII, a España se viajaba muy poco. Pocos viajeros venían aquí, porque, bueno, pues por la mentalidad, por el miedo que se tenía en España a que vinieran ideas de fuera, pues a las herejías, al protestantismo, la presencia de la Inquisición importante. Entonces, prácticamente los únicos relatos que tenemos de viajes de los siglos XVI y XVII son de los embajadores de otros países, ¿no?, que estaban en España. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, ya con la Ilustración, el país se vuelve en general más tolerante, y eso se refleja pues también en los viajes. Empiezan a aparecer viajeros también. Claro, con los Borbones aparecen ministros, vienen a España ministros italianos, ministros franceses, incluso pues en época de Carlos III, inmigrantes de origen alemán que los utiliza para repoblar de zonas que estaban en España despobladas. Y entonces, bueno, pues poco a poco se va conociendo lo que hay en España. En el siglo XIX, pues a partir de la Guerra de Independencia es cuando se empieza a viajar, cuando, bueno, pues se conocen, no solamente los franceses expoliaron, que es cierto que lo hicieron, ¿no?, en España, sino que también se quedaron prendados de lo que vieron y lo dieron a conocer fuera. Entonces, bueno, pues este sería uno de esos personajes que se enamoró de esa arquitectura española que era tan evocadora, ¿no? Dice, leyendo un poquito, que Affleck trabajó en Londres, pero viajó por Italia, Bélgica, España y Francia en busca de monumentos arquitectónicos que le inspirasen, sintiendo predilección por edificios que fuesen visualmente atractivos, lo es evidentemente el Museo de Santa Cruz, pero también transmitiesen, y ahí quizá también esos oscuros, ¿no?, esa sensación de nostalgia. Efectivamente, esto completamente en el espíritu del romanticismo. Ten en cuenta también que el romanticismo es un periodo, una época en la que se ensalza mucho el pasado medieval. En general de toda Europa. Se apela a los sentimientos. Digamos que el romanticismo supera al racionalismo de la Ilustración. Entonces, todo lo que invite a tener pues ese momento de intimidad, esa emoción, ese sentimiento que te despierta la contemplación de una ruina o de un edificio que ha conocido tiempos mejores, como seguramente es el caso, ¿no?, del museo, lo que es la portada del Museo de Santa Cruz. En esta época, el viajero que la ve ya deteriorada, no la ve en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, todo eso les resulta muy atractivo. Y además es que no es el caso, porque esto es un hospital y es claramente, bueno, pues lo manda a construir un cardenal, es un edificio dentro de la cultura católica, ¿no?, de la caridad. Esa es la idea, pero es verdad que los viajeros venían a España también buscando esas ruinas y ese pasado andalusí, ese pasado que les iba a recordar a Oriente, ¿no? Era una forma fácil de viajar a Oriente y más barata y más fácil, valga la redundancia, que viajar al Oriente mismo. Entonces aquí pues podían encontrar ruinas o vestigios del pasado, o por ejemplo pues alucinar con edificios como la Alhambra, ¿no?, de Granada. A ver, que me estoy viniendo muy arriba, porque, por ejemplo, hablábamos antes de nostalgia, estamos en la puerta de un hospital, evidentemente, pero veo en el gesto de las caras que hay
Veo nostalgia, veo melancolía, veo tristeza, veo dolor, y ese punto oriental también lo veo aquí en esta pieza de abanico, pero bueno, eso ya son cosas mías, creo. Sí, bueno, claro, él también tiene sus influencias y en esta época lo oriental está de moda y ahí lo vemos en el abanico, claro. De todos modos, bueno, los abanicos y los moños en España se han llevado mucho, ¿eh? Y además ten en cuenta que, bueno, pues todavía Filipinas era colonia española hasta 1898. Entonces, todas esas artes decorativas, por decirlo de alguna manera, orfebrería y otros objetos, también tienen mucha influencia del arte oriental. Pues aquí está este grabado, este aguafuerte, en las novedades del Santa Cruz. El Museo Británico de Londres alberga en la actualidad la colección de grabados más importante de este artista, de Andrew Fairbairn Affleck. Bueno, y sí, y una cosa más. Pues nuestro agradecimiento a la persona que lo ha donado, esta ciudadana británica que desinteresadamente lo tenía y ha dicho, bueno, pues como el motivo que aparece en el grabado es la portada del Santa Cruz, creo que el lugar donde debe estar este grabado es en el Museo de Santa Cruz. Entonces, bueno, pues también queríamos rendirle un pequeño homenaje en la medida de nuestras posibilidades, porque son estas donaciones las que hacen crecer también los museos y las colecciones, así que le estamos muy agradecidos. Le mandaremos una anguila la próxima Navidad de mazapán. María, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros.